Y esto es lo que les decía, ¿no? Ahora veo mucha oferta de muchos productos naturales. Muchas personas tienen ahora ofertas hasta de productos milagrosos. Tengan mucho cuidado. Yo siento un grado de responsabilidad y generalmente estoy revisando las redes, bajando lo que se llaman los fake news o noticias falsas, ¿no? Hay muchas noticias falsas, hay muchos alimentos supuestamente milagrosos que no son tal, son simples engaños. Desafortunadamente eso, como les había dicho hace unos minutos, desacredita en general a la industria. Por esa razón no es bueno exagerar las propiedades de ningún producto. Nosotros tenemos sustento de lo que decimos, un buen sustento científico, tenemos 15 años de experiencia, hablo de la empresa, ¿no? 15 años de experiencia en la formulación de productos para la nutrición, pero hay muchas empresas que simplemente intentan imitar lo que hacemos bien otros e imitan mal. Y yo les voy a demostrar por qué. Miren, escucharon en mi semblanza que yo tengo una larga trayectoria profesional. De hecho, en los años 90, a fines de los 80, inicios de los 90, de repente tuvimos una pandemia mundial que fue la pandemia. Era una enfermedad incurable y lo sigue siendo. No había una vacuna y aún no la hay, ¿no? Si les suena parecido con el coronavirus, era una situación más o menos parecida. Solo que la letalidad, la mortalidad por HIV era mucho más alta, ¿sí? La perspectiva de vida se acortaba porque era una enfermedad, en ese momento no habían tampoco retrovirales adecuados. Entonces, yo recuerdo que trabajaba en una empresa muy seria y desarrollábamos ya un proceso que se llama liofilización, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y preparábamos, teníamos unas cápsulas de uña de gato, porque la uña de gato salió a la palestra como una alternativa natural para el tratamiento del HIV. Entonces hubo un boom, una explosión de la uña de gato en el Perú y en el extranjero. De hecho, mi empresa exportaba uña de gato a los Estados Unidos. Imagínense lo que era eso. Había un alto consumo, una alta demanda en Estados Unidos por este recurso, ¿no? La uña de gato, por esta planta, por las propiedades que mostraba, ¿no? Sobre todo por su acción en el sistema inmunológico. Nosotros desarrollábamos este proceso de liofilizado, hacíamos extractos de la uña de gato, porque lo que se utiliza en la uña de gato es la corteza, pero la corteza en infusión, la infusión quiere decir ponerla en agua caliente, porque tú haces una infusión de la uña de gato, el agua se colorea, lo cual quiere decir que los activos están pasando de la corteza, entre comillas, de la madera, están pasando al agua, estás haciendo una extracción. Y luego eso lo procesábamos hasta lograr un proceso de liofilizado, donde teníamos capsulitas de 50 miligramos con alta concentración de activos de la uña de gato, ¿sí? Alta concentración. Entonces, ¿qué pasaba? Que los productos fabricados bajo esas normas se iban a la farmacia, porque eran productos que se vendían en establecimientos farmacéuticos. Y el comprador, el cliente, ¿no? El consumidor iba a la farmacia y veía en el estante, ¿no? Uña de gato, había muchos productos. Decía, ¿cuánto cuesta esa uña de gato? Una corriente, $1. ¿Y cuánto cuesta esta liofilizada? $5. O sea, ¿los dos son uña de gato? Sí, los dos son uña de gato. Parecían ser lo mismo, pero no eran lo mismo. Claro, muchas veces el consumidor decide por precio, sobre todo el consumidor peruano. ¿Cómo llegar a una uña de gato de $1? Bueno, esas marcas no quemaban muchas neuronas, ¿no? Acá en la pantalla ustedes tienen esta imagen, yo estoy exagerando porque la uña de gato es una planta mucho más pequeña, pero es para ilustrar el punto. ¿Qué hacían? Simplemente hacían utilizando una sierra, obtenían un aserrín de la corteza, ¿sí? Aserrín. Y ese aserrín, ustedes ven arriba cómo están aplicando esa sierra, ¿no? Ven más abajo que obtienen un aserrín, lo que llamamos un aserrín de la madera, pero eso lo iban pasando por otros procesos para tener un aserrín más fino.
y el aserrín muy, muy fino le llamaban micropulverizado y lo ponían en cápsulas. O sea, ¿cuánto de inversión hay ahí en cuanto a tecnología? Cero. Entonces ese producto llegaba a la farmacia costando $1 y mi producto estaba al costado con $5 de precio. Y el consumidor no enterado, como sucede hoy en día incluso, decidía llevarse el de $1 por precio. ¿Qué estaba llevándose en realidad? Se estaba llevando la madera de la corteza de la uña de gato. ¿Había activos ahí? Probablemente había algo de activo, pero principalmente, ¿qué cosa había? Madera, celulosa, y como ustedes saben, la celulosa no se digiere en el intestino humano. Y comenzó a salir el problema de la gente que comenzó a padecer gastritis, decían, por el consumo de la uña de gato. Y no, la uña de gato no era la que te causaba la gastritis. Lo que te causaba la gastritis, ¿qué cosa es? La madera que te consumías acompañando a la traza de activos que había ahí. Pero vuelvo a insistir, el consumidor poco enterado no hace la diferencia. Por eso, si tú eres un emprendedor de Fusion, es muy importante que tengas estos conceptos bien, bien claros en mente. Hay otros procesos un poco más finos como el de la harina de maca, por ejemplo. Doy un ejemplo que es muy común, ¿no? Acá la maca todos la conocemos, hay macas en diferentes presentaciones, también hay natural, pero lo que nosotros nos interesa es la maca, ¿qué cosa es? Los activos. Tiene aminoácidos, tiene antioxidantes, tiene minerales, tiene vitaminas, que es lo interesante. Pero lo que le da el volumen al tubérculo, ¿qué cosa es? El almidón. Almidón de la maca o la fibra de la maca, que tiene muy poco valor nutricional. Lo que hacen algunas marcas, ¿qué cosa es? Pasarla por una molienda muy fina para obtener, ¿no?, la harina de maca. Y a veces las personas adultas mayores, ¿no? El abuelito dice, uy, yo me tomo la maca y me pongo fuerte. En realidad no es tanto por la maca, sino por todo el almidón, que al final se convierte en azúcar. Y el abuelito siente que tiene energía gracias a la maca, pero no es tanto por la maca, sino por los carbohidratos, por la harina, por el azúcar. Pero muchas personas que cuidamos nuestro peso no queremos harina, no queremos azúcar. Lo que queremos, ¿qué cosa es? Los activos, el hierro, el calcio, los aminoácidos, los antioxidantes y otras sustancias que son interesantes en la maca. El carbohidrato, el almidón no es lo interesante de la maca, ¿sí? Pero bueno, es una forma de consumirlo, digamos, ¿no? Pero esto tampoco no es un nutracéutico. El micropulverizado no es un nutracéutico. La harina no es un nutracéutico. ¿Qué cosa es un nutracéutico entonces? Es una extracción. Fíjate tú. Fíjate en la figura donde dice extracción, a la izquierda de tu pantalla. Vamos a suponer que ahí tenemos la maca, o puede ser el yacón, o puede ser la hoja de té verde, o cualquier recurso natural que sea de tu interés. Vamos a hablar, por ejemplo, del té verde, ¿sí? Vamos a suponer que en ese matraz que está ahí arriba, hemos puesto las hojas del té verde y lo hemos puesto a hervir en agua. ¿Para qué lo hago? Justamente para que el agua caliente haga la extracción de los activos que hay en la hoja del té verde. ¿Qué activos hay en la hoja del té verde? Muchos. Por ejemplo, está la teína. La teína, acuérdate, es un energizante. También está, ¿qué cosa? La L-teanina. La L-teanina más bien es un aminoácido que calma los estados de ansiedad, los estados de estrés. ¿Qué más tenemos ahí? Polifenoles, que son antioxidantes. ¿Qué más tenemos ahí? Otra familia de flavonoides que más bien aceleran la pérdida de grasa, o sea, son termogénicos. Todo eso de una misma hoja. Y habrán otras cosas más en esa hoja del té verde que de repente no me son de mi interés, no me interesan tanto. ¿Ok? Entonces ya hemos realizado la extracción, pasamos a la derecha a identificar los activos. En el laboratorio tú tienes diferentes maneras de identificar un aminoácido, de un antioxidante, de un alcaloide, por ejemplo, ¿no? Entonces los vas por sus características propias, por su peso molecular, por su solubilidad, por lo que tú quieras, son procesos de laboratorio, tú puedes separar los activos. Entonces, en un momento, en un tubo, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener la teína, que es energizante. En otro tubo voy a tener la L-teanina, que es relajante. En otro tubo voy a tener polifenoles, que son antioxidantes. En otro tubo voy a tener flavonoides, que son adelgazantes, ¿no? Quema grasa.
Entonces, eso es identificar y después purificar cada una de esas fracciones para finalmente concentrarlas, porque yo necesito que ese activo extraído de la hoja del té verde, yo necesito que ese activo esté concentrado, puro, para una máxima acción fisiológica. Allí ya no hay nada de la hoja, no hay carbohidratos, no hay taninos, no hay saponina, nada que entorpezca el trabajo del activo. Es activo puro, concentrado, como ves a la derecha, y luego yo lo puedo estabilizar, convertirlo en polvo, ya sea por un proceso de atomización, que es un proceso estándar en la industria, que utiliza temperatura, 60 grados de temperatura, para separar el agua, porque mira, ahí a la derecha donde dice concentración, yo tengo ¿qué cosa? Solución concentrada de, por ejemplo, de teína, solución concentrada de L-teanina, solución concentrada de antioxidantes. Pero una vez que está concentrado, yo necesito el extracto puro. Y eso significa ¿qué cosa? En esa solución, separar el agua del activo, separarlo. Por eso uso el proceso de atomización, ¿sí? Que separa el agua del activo a 60 grados, o puedo utilizar el proceso de liofilizado, que separa el agua del sólido solamente con 37 grados. Es un proceso muy fino, ¿sí? Ambos son procesos finos. El atomizado es un proceso más simple, pero el liofilizado requiere de unas máquinas especiales llamadas liofilizadores, que los estás viendo ahí en la foto. Esa máquina que estás viendo ahí, cada una de esas máquinas, ahí hay dos máquinas, cada una de esas máquinas tiene un precio promedio en el mercado entre 300.000, 350.000 dólares. Eso es lo que cuesta. Entonces te darás cuenta que un activo liofilizado, por la propia naturaleza del proceso, todo esto, más del liofilizado, nunca puede costar $1 en el mercado. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual el producto que yo fabricaba 30 años atrás no tenía éxito comercial, porque el consumidor decidía por lo más barato, por el de $1. ¿Qué cosa era el de $1? Bueno, básicamente era hacer ring de uña de gato. Entonces, esto es importante para ti, estimado emprendedor que me estás escuchando. Bueno, bienvenidos a los que no son emprendedores también, pero si eres emprendedor, sobre todo, es importante para que tú te des cuenta por qué hay diferentes marcas y diferentes precios, ¿sí? Alguien que hace micropulverizado o que hace harina, ¿sí? A veces me dicen, doctor, lo que pasa es que el producto Fusion es muy caro, dice, muy caro, porque hay una marca que da 40% de descuento, hay una marca que da 50% de descuento, 60% de descuento. Y yo les digo, esa marca te puede dar 80% de descuento, te puede dar 90% de descuento y gana dinero. ¿Por qué? Porque no usa tecnología. Envolver la tierra es barato. Hacer harina es barato. Pero hacer un proceso tecnológico es otra cosa. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, cuando alguien te diga el precio es muy alto, pregúntale, ¿muy alto con respecto a qué? ¿No? Obviamente, el precio de un nutracéutico siempre va a ser más alto que el de la tierra envuelta. Siempre va a ser más alto. ¿Por qué? Para hacer un nutracéutico que requieres, básicamente, tecnología. Estamos. Entonces, cuando hablamos de productos Fusion, ándate situando, querido emprendedor y querido amigo que nos escuchas, cuando hablamos de productos Fusion, estamos hablando de un producto de alta tecnología, estamos hablando de un nutracéutico que pasa por diferentes procesos tecnológicos. Esto no te puede costar $1, no puede costar $1 por el mismo proceso involucrado, no puede costar $1. Entonces, llegamos a donde quería llegar, que es la fusión nutracéutica. La fusión nutracéutica es la fusión del conocimiento de diversas culturas, como la cultura china, por ejemplo. Bueno, no es ningún secreto de que China pues es la cultura más desarrollada en cuanto a medicina herbolaria. Los chinos nos han enriquecido con muchísimos activos de uso milenario, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, un hongo alimenticio de la China que se llama Ganoderma lucidum. El Ganoderma lucidum no se ponen de acuerdo los autores si tiene entre 3.000 o 10.000 años de uso. 3.000, ponte 3.000 años de uso seguro.
Hoy sabemos que ese hongo silvestre de la China aporta más de 200 activos. Por eso es que ese hongo Ganoderma favorece muchas funciones del organismo humano y es un hongo alimenticio, ¿sí? Pero la cultura amazónica, la cultura andina no se quedan atrás y por lo tanto el Perú no se queda atrás, como también mis hermanos bolivianos, si me están viendo, un abrazo para ellos, mis hermanos ecuatorianos, igual que en Mesoamérica, en Centroamérica, México, también han aportado lo suyo. Pero aquí en el Perú tenemos un legado fabuloso, hoy día vamos a hablar de algunos de estos estratos fabulosos que también tenemos en el Perú, ojo, ¿no? Entonces hemos creado este concepto de fusión nutracéutica que quiere decir la reunión de diferentes activos alrededor de un efecto fisiológico esperado. Por ejemplo, si yo quiero producir un producto que me ayude a perder peso, reuniré pues en él los mejores activos con demostrada acción quemagrasa. Y tú fíjate en la formulación de un producto llamado Thermoté 3 de Fusion. ¿Cuántos activos quemagrasa hay? 1, 2, 3, 4. Lee la etiqueta y te vas a dar cuenta la cantidad de activos. Y me parece que más adelante también lo vamos a revisar. Entonces, ¿eso qué cosa crea? Una acción sinérgica. Hay gente que me dice, doctor, es que en el gimnasio están vendiendo L-carnitina y es más barata que el Thermoté, entonces no puedo competir. Sí, pero es que te estás confundiendo, querido Fusioner, porque Thermoté 3 no es L-carnitina. Thermoté 3, ¿qué cosa es? Una fusión nutracéutica en la cual la L-carnitina es una parte de un todo, porque la L-carnitina está acompañada de diversos activos nutracéuticos, como lo vamos a ver más adelante. Y no contentos con ello, queridos Fusioners, nuestra empresa invierte en incorporar en los productos activos patentados. Porque una cosa es que un activo natural, como puede ser el yacón, como puede ser el té verde, como puede ser el café verde, como pueden ser algunas proteínas, etcétera, digamos, en los libros se describe una acción determinada. Fusion invierte en incorporar en sus productos activos patentados. Y eso es fabuloso, ¿por qué? Porque la patente de un activo respalda la acción. O sea, en otras palabras, un activo patentado sí o sí hace lo que dice que hace. Ese es el respaldo de una patente. Y además nos preciamos de utilizar patentes de otras empresas de biotecnología, pero también Fusion ha desarrollado sus propias patentes. Somos la única empresa de nutrición en Latinoamérica con patentes propias. 2 patentes llamadas Bioprotein Plus con calostro y la otra que se llama BioProEx Active, ¿no? Protein Active, que la vamos a ver un poquito más adelante. Pero entre las muchas patentes que incorporamos dentro de los productos, te voy a mencionar algunas, ¿no? Te dejo de tarea que busques en qué productos se encuentran. Actino, Salibra, Prolibra, Wellmune, acuérdate ese nombrecito, tú que por primera vez escuchas una charla de Fusion, que estás preocupado por tu salud y la de tus seres queridos, recuerda ese nombre, Wellmune, Esvetol, Bioferrin, Fioferrin, anota Bioferrin, vamos a verlo un poquito más adelante, que son activos patentados. ¿Eso qué quiere decir? Que hay estudios que avalan su acción. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de Fusion, hablamos de una empresa de alta biotecnología. A diferencia de otras empresas, vamos a decirles, que están aprovechando la ola, están aprovechando el momento para parecerse a las marcas de tecnología. Dicen, yo también tengo Yacón, yo también tengo uña de gato, yo también tengo esto, pero estamos viendo, ¿no? Demostradamente, de que eso de parecerse es muy relativo y se está aprovechando, te lo digo una vez más, el desconocimiento del consumidor promedio, que no tiene por qué ser un especialista. El especialista tiene que ser tú. Y tú le tienes que dar la explicación del caso a la persona que dice por qué este cuesta $1 y por qué este cuesta $5, ¿no? Ahí está la explicación. Importante aquí que sepas que los productos Fusion son y seguirán siendo complementos nutricionales, es decir, formulaciones que no son medicamentos, siguen siendo alimentos, pero alimentos de alta concentración. ¿Para qué los hemos
los hemos creado para compensar tus deficiencias nutricionales. ¿Y cuáles serán tus principales deficiencias nutricionales? Fundamentalmente, la deficiencia de proteínas de alto valor biológico, la deficiencia de vitaminas y minerales. Hoy se está hablando mucho, por ejemplo, de la vitamina C y la vitamina D como cofactor para potenciar el trabajo del sistema de defensas del cuerpo. Vitamina C y vitamina D. Pero lastimosamente hay muchas personas que son deficientes de esas vitaminas y que no pueden aspirar a un sistema inmunológico en buen balance. Vitamina C, vitamina D. Minerales como el zinc. Persona deficiente de zinc, persona que tiene problemas con su sistema inmunológico. Está en los libros. ¿Sí? Entonces, los productos existen ¿para qué? Para compensar tus deficiencias nutricionales. Aquí no hablamos de efectos secundarios, acumulativos, tóxicos, etcétera, porque son nutrientes. Los productos vienen de la comida. ¿Tú has comido alguna vez yacón? ¿Alguna vez has tomado un filtrante de té verde? ¿Alguna vez has tomado leche, por ejemplo? ¿Has tomado? Bueno, se extraen, pero se extraen fracciones purificadas de esos elementos. Lo interesante, ¿no? No el almidón, no la harina de la maca, que eso no me es interesante. Me interesan los activos, me interesan los minerales, me interesan los antioxidantes, me interesan algunos aminoácidos. Eso es lo que me interesa del yacón o del té verde o de la maca. Eso es lo interesante y eso es lo que Fusion extrae y te lo pone en el producto. ¿Para qué? Para lograr un efecto fisiológico. Hay personas que dicen, no, yo me alimento bien, no lo necesito, mira, yo tengo una nutrición balanceada, etcétera. Efectivamente. Sin embargo, antes de que me cierres tu argumentación, te voy a decir algo. Expertos en la nutrición mundial, como el doctor Rajaram, afirman que los suelos agrícolas se han empobrecido producto de la globalización y las campañas agrícolas intensas. A esos suelos, donde crecen los vegetales que consumimos diariamente, le faltan elementos como el carbono y el hidrógeno. No hay suelos sanos en todo el planeta. Muchas veces ni siquiera son suelos sanos donde se cultivan los alimentos orgánicos. Entonces, no hay suelos sanos y hay que repensar la manera como nos alimentamos. Y además, esos vegetales, vamos a decir así, con bajo perfil nutricional, los procesamos en casa. Utilizamos agua y temperatura para hacer las comidas y eso hace que mucho de lo poco que traen de nutrición se pierda. Por ejemplo, si tenemos un alimento que es rico en vitaminas, al procesarlo, al cocinarlo, puede perder el 40% de su contenido de vitamina A, en promedio el 80% de su contenido de vitamina B y hasta el 100% de su contenido de vitamina C. Entonces, la situación es dramática. Más dramática aún en el contexto donde estamos, que necesitamos una excelente nutrición que le brinde a mi organismo y sobre todo a mi sistema de defensas las óptimas condiciones para un desempeño, para que me defienda. El sistema inmunológico está para eso, para que me defienda. Y necesito que ese sistema inmunológico, cual ejército, esté bien nutrido y bien preparado para la batalla.